Muy buenas tardes, bienvenidos a tu programa de Café Psicoanalítico. Hoy ya en una tarde soleada, ya dejó de llover un ratito aquí en la ciudad, así que aprovechamos el solezazo, ¿eh? Pero bueno, pues muy bien, hoy tenemos un tema muy interesante, ahí auspiciado por el Instituto Brodek de Psicosomática, y ese es el tema. Pero bueno, primero preséntense, por favor. Hola, buenas noches, mi nombre es Alejandra, qué gusto que estén con nosotros. Buenas tardes, mi nombre es Patti, qué gusto que están aquí. Muy buenas tardes, yo soy Domingo, bienvenidos al programa. Bienvenidos sean a la charla amena, mi nombre es Octavio y espero disfruten el programa de hoy. Así es, bueno, pues el doctor Gerardo les saluda, y bueno, ahora el tema de ahora, que es muy interesante, pues digamos, creo que son de los temas novedosos que tanto tenemos en el café como a nivel de la plática, que son el psicoanálisis de los trasplantes de órgano, ¿no? En general, así como tal, y no nomás de uno, sino de la mayoría. Así que va a estar muy interesante el tema de ahora, y pues iniciamos. Muy bien, bueno, primero que nada tendríamos que hablar un poquito de qué es un trasplante. Desde hace mucho tiempo se ha tratado de enfocar, digamos, la salud, sobre todo al comienzo de la medicina, en tratar de prolongar la vida, y a lo largo de ese intento se trató de poner órganos de otras especies en el ser humano para tratar de prolongarlo, pero se dieron cuenta de que fallaban, de que enfermaban, de que morían muy pronto, y poco a poco empezaron a descubrir más en cuanto a la inmunología y se dieron cuenta de que tendrían que buscar compatibilidad. A lo largo de la historia, entonces, poco a poco se fue llegando a la clave, y para que nosotros podamos aceptar un órgano de otra persona necesitamos que ese órgano tenga características genéticas más o menos similares a las de nosotros, digamos que nosotros las podemos ver parecidas a nosotros. Algo muy concreto que pasa en el paciente trasplantado es que al menos durante años, unos 3-4 años, va a tener un gran riesgo de rechazar ese órgano, y todo el tiempo, pero también a lo largo de toda su vida, a pesar del trasplante, va a tener que estar recibiendo tratamiento que va a disminuir su inmunidad, o digamos sus defensas naturales del cuerpo, para precisamente no rechazar eso nuevo. Pero a lo largo también de este tiempo, investigadores se han dado a la tarea de abordar el fenómeno, pero desde el psicoanálisis y la psicología. Ver también cuáles son las fantasías que aparecen en el paciente trasplantado. Incluso podríamos hablar del paciente que recibe sangre, de aquel que recibe a lo mejor un poco de piel, cualquier parte del cuerpo que pudiéramos recibir de alguien más va a tener también componentes de alguien más que nos van a despertar fantasías. ¿Qué tipo de fantasías podríamos tener por aquí? Por ejemplo, el de la reparación. La imagen de una persona, la imagen inconsciente del cuerpo, se establece en el momento de la infancia, los primeros años de la vida. Eso lo hemos visto algunas veces con Dolto. Y en el paciente que recibe un trasplante, en el momento que le dan la noticia de, ¿sabes qué? Hay una parte de tu cuerpo que ya no funciona, va a aparecer entonces una fantasía como de castración, de mutilación, o como si hubiera un defecto. Incluso a veces dicen, bueno, es que tu problema es genético. Entonces es una persona que se va a vivir a partir de ese momento como si estuviera mal, como si hubiera nacido mal, como si tuviera algún daño, y tiene que haber una reparación no nada más orgánica, porque una vez que le ponen el trasplante aparentemente está todo bien, pero hay que ir más allá, hay que reparar también lo psíquico. Tenemos que hacer que el paciente pueda representar ese órgano como suyo, que lo acepte como suyo, para que no vaya a haber un choque. ¿Cuál va a ser este choque? Va a ser precisamente contra la inmunidad. Cada uno de nosotros tiene una especie de huella. Esta huella está en el material genético, pero así como existe ese material genético, también existe todo nuestro proceso de identificaciones que van a ir a formar el yo, y si este yo está fragmentado también va a haber un rechazo. Entonces podríamos decir que esa parte del cuerpo va a representar una parte del yo que no se identifica con el resto del yo del individuo, y entonces va a marcar un choque que puede llevarnos entonces a que el paciente se ponga grave. Se le conoce al órgano trasplantado como un injerto. El injerto también puede tener fantasías, por ejemplo, como de lavado cerebral, sobre todo en algunos pacientes a los cuales le tendrían que hacer, le llamaríamos un lavado cerebral. En el paciente, por ejemplo, con cáncer cerebral, le llegan a hacer terapia incluso a nivel de esa parte de su cuerpo, y existe esa fantasía de que alguien le va a injertar pensamientos. Otra cosa muy común es en el caso del trasplante de corazón. Es bastante común que haya una disociación de la personalidad,
que el paciente empiece a comportarse de una manera rara, como si tuviera incluso una psicosis, y se llegan a relatar algunas experiencias donde el paciente hace cosas que hacía la persona que le donó. Ujú. Hay incluso una película que se llama 21 gramos, que es bastante conocida, donde se ve precisamente este caso. Pero aquí lo que llama la atención es que el paciente que recibe el trasplante trata de investigar la vida de aquel que le donó. Así que más que nada habría una identificación ahí con esa persona. Ujú. Esta parte, digamos que quizás para todo aquel que nos escucha comprende parte de ese tabú social o esa mitificación que se ha llevado precisamente al trasplante de órganos, ¿no? Ya no solo, digamos, aquella resistencia que se tiene quizás como sociedad, que normalmente, digamos, pues te preguntan, por ejemplo, aquí en nuestra nación, para sacar tu licencia de conducir, muchas veces también para sacar la credencial de lector, o sacar identificaciones oficiales, digamos, que tienen algún nexo con cuestión gubernamental. Por ahí una de las preguntas básicas es si eres o si no eres donador, ¿no? ¿Qué es lo que sucede, digamos, con todo esto? Que muchas personas, digámoslo así, ponen una resistencia que ya tiene, digamos, décadas, o que al menos las personas de generaciones pasadas también tenían más arraigada esta idea de que no, es que qué tal que te quiten la vida para que te quiten los órganos, ¿no? O es que hay tráfico de órganos, que es una cuestión que también es verídica. Sin embargo, digamos, aquí se asocia mucho a qué van a hacer con mis órganos, y posteriormente, digamos, también la pregunta de, pero es que a quién se lo donarían, o es que qué tal que yo se lo quiera donar a mi familia, o que no se lo donen, etcétera. Y que, ojo, también después viene esta mitificación de, una vez que ya son las donaciones, de que empiezan a tener vivencias, por ejemplo, de la otra persona, ¿no? Por ejemplo, algunos de los mitos más clásicos es que empiezan a ver recuerdos o empiezan a soñar cosas que, por ejemplo, es de la vida de aquella persona que le pertenecía a ese órgano o cualquier parte, ¿no? Entonces, es algo, digamos, que sí, es cierto, lo vemos por ahí en 21 gramos. Recuerdo, creo que una película con Will Smith que se llama Siete Almas, va, digamos, de la misma temática. Esta nueva que apareció ahorita, ¿cómo se No, llama? ya tiene- El de Inmortal. Esa no Inmortal, sé. Mortal. Es de No un sé. trasplante de un cuerpo completo. ¿No? Bueno, entonces acá esto de 7 almas creo que son precisamente a 7 personas que les va a dejar la mayor parte de su cuerpo, digámoslo así, va a buscar también un tipo de suicidio en un dado momento de su vida, para dejar ahora sí el cuerpo a estas 7 personas con las que empezó a convivir antes, que ahí es cosa importante, y a las que, digamos, empezó a representar algo en sus vidas. Una vez que en este caso investiga, como por ahí Domingo dice en esta otra película, pues bueno, acá es viceversa, voy a investigar a quién es que le voy a dejar mi órgano. Entonces, con todo esto que a fin de cuentas nos empieza a representar la vinculación que sí también tenemos, digamos, a nivel de y ahora sí, cuestión casi nata con el otro, y que en este caso la significancia de saber que una parte de mi cuerpo, primero, quizás como dice Domingo, es rechazada naturalmente por el cuerpo, como si no perteneciera, como si fuese un sobrante, y posteriormente, ahora que tengo el órgano de alguien más, pues que precisamente proviene de alguien más, ¿no? Entonces ahí, digamos, la relevancia en la vinculación de cómo la va a empezar a procesar el cuerpo, ¿no? E interesante lo que dice Domingo, quizás un dato que no se conoce tanto. Existe un riesgo de 3-4 años posterior, pero pareciera que el riesgo queda toda la vida, ¿no? Y quizás una persona que tiene 20 años con el trasplante de X órgano, por ejemplo, a los 20 años empieza a tener problemas. ¿Pero por qué, no? Si mi cuerpo ya lo había aceptado. Quizás ahí también hay un trasfondo. De hecho, ahorita que mencionas el caso del suicidio y que le donan los órganos, podríamos decir que es una forma narcisista de trascender. ¿Por qué? Porque le está dando su vida a alguien más. Quiere que alguien viva por él. Él no se puede vivir solo, o no puede vivir por sí mismo. Entonces le va a dar una parte de su cuerpo para que alguien trascienda, para que alguien a quien él ya conoció siga con su vida, y que en teoría haga lo que él no pudo hacer. Y eso lo podemos ver incluso en casos de familiares. Vamos a pensar en la persona que aparentemente va a salvar a otra y dice, bueno, yo sé que voy a morir con este trasplante, pero quiero que tú vivas por mí. Vivir por mí en todos los sentidos. Vas a seguir viviendo porque yo no puedo vivir, entonces voy a vivir dentro de tu cuerpo, pero también vas a vivir por mí. ¿Por qué? Me debes algo, y hay una deuda, y también ese va a ser un tema que vamos a hablar un poquito más adelante. Es un tema, digamos, característico, ¿no? Incluso pareciera que es de las postulaciones básicas, digámoslo así, para el que dona órganos. El decir, es que le voy a dar vida a alguien más.
es que alguien va a seguir viviendo. Y entonces parece que también, digamos, podría suceder esto que Domingo menciona, que es la carga precisamente que se le impone al otro a nivel de, bueno, tienes tu vida, pero también tienes que vivir por mí, entonces pues ahora tienes que valorar más tu vida, ahora quizás tienes que tener más experiencias, ahora tienes que hacer más cosas, etcétera, que normalmente pasa también con aquella persona que se vive cercana en un momento de su vida a la muerte, ¿no? Si es en este caso bajo la necesidad de tal o cual órgano, pues en este caso sí pareciera que lo que va a imperar, al menos en pensamiento, tanto del que dona y como al que le donan, es una deuda de por medio, ¿no? Entonces es interesante, digamos, el punto en el cual pues ya no solo se plantea una exigencia con el otro, sino también pareciera con la sociedad misma o con la familia o etcétera, es que te donaron tal cosa, es que deberías de hacer esto, ¿no? Es que recuerda que tú tuviste otra oportunidad de vivir, entonces ahora tienes que tener una mejor vida. Y ojo, la comparación es tal a nivel de que quizás yo no te da la mejor vida, pero sí te puedo exigir a ti que tengas una mejor vida porque yo nunca he estado cercano a la muerte y tú sí. Entonces por ahí es algo, digamos, que también se repite ya no solo en el caso del suicida, que quizás sería el más peculiar, pero también en todo aquel que se propone donar sus órganos. Es que le voy a dar vida a alguien más, no es que con mi cuerpo podrían vivir, por ejemplo, en esta película que mencionábamos, 7 personas. Entonces ahí viene, ¿no? Y que en los familiares también es algo, digamos, lo icónico. Recuerdo un caso de un hermano, si mal no recuerdo, le donaba un riñón, exactamente, y venía la parte en la que al final la hermana a la que se lo habían donado lo rechazaba y él empezaba a tener también problemáticas cercanas, digamos, ya ahora sí a un diagnóstico pues nada digamos bueno, y pues ahora los dos hermanos estaban en riesgo de morir, ¿no? Primero era como de, bueno, es que le vamos a dar el órgano a tu hermana, pero sin embargo tu hermana pues quizás no lo acepte. Incluso se le puso la advertencia, digamos, muy peculiar, ¿no? Incluso la familia misma, digamos, el resto de esta familia decía, no, pero es que pues ella está muy mal y a lo mejor lo único que va a hacer es consumir ese órgano también, que ojo con este tipo también de discurso. Y a fin de cuentas, bueno, el sujeto decide, digamos, darle el órgano a pesar de la crítica por ahí de su círculo social, y rechaza el órgano a la hermana, y ahora él también se pone en peligro, ¿no? Entonces pareciera que incluso la sentencia ahora de ya ves que no debiste haber donado se hacía presente. De hecho, también algo muy importante en cada persona que recibe un trasplante es una constante. Casi siempre hay una pulsión de muerte muy marcada en esos individuos. A pesar de que ya tuvieran factores genéticos, a pesar de que ya hubiera cierto riesgo, suelen tener conductas que los llevan precisamente a que evolucione la enfermedad. Por ejemplo, en el caso de el trasplante renal, que es de los más comunes, los pacientes no tienen mucho cuidado en el agua que consumen, o en los medicamentos que consumen, el alcohol que consumen, y entonces poco a poco lo van deteriorando, junto que a lo mejor ya tienen alguna otra enfermedad, o alguna malformación, algún daño, y entonces simplemente lo que están haciendo es adelantar el proceso que tendría que tardar 10, 15 o 20 años. Pacientes, por ejemplo, también con diabetes, que se sabe que van a deteriorarse sus riñones, pero tienen conductas de riesgo y hacen que evolucione más rápido. Entonces, en el momento donde hay una verdadera amenaza, es como una amenaza de castración, muchas veces el paciente se plantea cambiar su vida. Entonces, en ese momento dice, bueno, ahora sí quiero vivir, pero entonces necesita alguien más que lo ayude a vivir. Otro mito muy común que va a surgir a partir del trasplante es que el paciente tiene miedo a que le vayan a quitar algo, pero en realidad en el trasplante lo único que hacen es ponerle un órgano más, no le quita nada. Por ejemplo, en el caso de trasplante renal, el paciente queda con 3 riñones, no queda con 2 como antes. O hay pacientes, por ejemplo, que nacieron solamente con un riñón y les van a poner otro. Entonces no es como tal quitarle algo, sino ponerle algo que en teoría le faltaba. Y también tendríamos que ver qué representa eso que en algún momento le faltó. Podríamos decir a lo mejor narcisismo primario, los cuidados maternos al inicio de la vida, que de hecho nos recuerda bien un poco la teoría de Dolto en la cuestión de la castración umbilical. A partir de ese momento donde se corta el cordón y se simboliza esa separación, el niño se tiene que hacer independiente poco a poco. Entonces tiene que tener su propia nutrición, alimentación, metabolismo, pero cuando el paciente trata de regresar a esa etapa, como si tratara de vincularse otra vez con la madre, va a requerir una ayuda que haga lo mismo, que le filtre la sangre, que metabolice por él, que lo alimente por él, que respire por él, y lo veríamos en múltiples enfermedades. Otra cosa muy importante en el caso del trasplante es el vínculo que va a haber entre el donador, el receptor y la familia. El donador por lo general va a ser alguien cercano, pero no siempre, a veces va a ser alguien desconocido
Y entonces aquí vendría otra fantasía, aquellas ocasiones donde dicen no tienes que hablar con extraños, entonces no tienes que acercarte a extraños. ¿Qué tal si viene un cuerpo extraño y ese cuerpo extraño está dentro de mí? Habría un rechazo porque se supone que me dijeron que no tengo que acercarme a los extraños, entonces no tengo que aceptar que haya algo ajeno a mí dentro de mi cuerpo. Aquí hablaríamos entonces en el caso de la castración anal de Dolto, que también es el proceso donde el niño aprende a distinguir lo propio de lo ajeno, a cuidar su cuerpo y a cuidar el cuerpo de los demás, y que no siempre está viendo esa castración. En el caso del receptor, como ya les había comentado, queda esta sensación de deuda muchas veces. Entonces todo el tiempo se va a tratar de comportar de acuerdo a como le diga la persona que le donó. Vamos a pensar que es mamá, que es un hermano, y entonces cada vez que hubiera una problemática, a lo mejor la otra persona le va a reclamar: todavía te estoy dando vida, todavía que te ayudé, y ve cómo me pagas. ¿Cómo va a reaccionar el paciente que tiene el trasplante? Normalmente va a haber un rechazo, pero es un rechazo inconsciente. Va a haber ocasiones donde de pronto va a empezar a tener las mismas conductas que tenía antes, autodestructivas. ¿Para qué? Para atacar no a esa persona propiamente, pero sí a lo que la parte de esa persona en él. Al órgano. Aquí se complementa otra vez lo que llamaba Joyce McDougall un cuerpo para dos. Existe un cuerpo donde viven dos personas y esa persona es una extensión, digamos, de la otra, de otra persona que está ajena. Otra cuestión aquí también con lo que se recibe es la diferencia del trasplante, porque puede donarnos una persona que siga viva o también una persona que ya haya muerto. Si nosotros recibimos un órgano de una persona que ya murió, sería cargar también con la parte de alguien que murió, tener un muerto dentro de nosotros, podríamos decirlo, y depende de nosotros depositarle la libido a esa parte del cuerpo, apropiarnos de ella. Entonces también van a haber muchas fantasías de persecución, que de hecho es lo que aparece en los episodios psicóticos de algunos pacientes, o los sueños, las pesadillas que van a surgir porque sienten que alguien los está persiguiendo. Muchas veces va a aparecer entonces aquel familiar que todo el tiempo está detrás del paciente para que se cuide, para que no consuma lo que le hace daño, que no se desvele, que no haga deporte, que no juegue. Prácticamente lo están limitando entonces a vivir, cuando se supone que el trasplante lo tendría que hacer igual que cualquier persona. En cuanto a la familia, también va a modificar el entorno. Es más común otra vez en el caso del trasplante renal. Suele aparecer con mucha frecuencia en el niño, y en el momento que el niño es detectado como con problemas renales y que ya está en una fase terminal, la familia empieza a depositar demasiada libido en el niño, empiezan a atenderlo demasiado, pero empieza a haber también mucha hostilidad reprimida. Empiezan a descuidar a los demás hijos, la pareja se empieza a descuidar porque están trabajando todo el día, ya no saben quién lo va a tener que cuidar. Y en los casos donde no se logra este trasplante y donde llega a morir el niño o la niña, la familia se suele separar. Y después descubrimos que ese niño o esa niña era lo que unía a la familia. El caso típico de seguimos unidos por nuestros hijos. ¿Y qué pasa si ya no hay esa unión? Pues va a haber una ruptura. En el caso de que sobreviva ese niño o esa niña, después va a seguir esta hostilidad, porque a lo mejor ya estaban esperando que hubiera una muerte, pero esa muerte no llegó. Incluso hay algunos relatos de algunos investigadores psicoanalistas que mencionan un caso en específico de una chica que ya tiene 3 trasplantes, lleva por el tercero, y comenta que ya está muy cansada. Dice: yo ya no quiero vivir, pero me da miedo dejar a mi mamá sola, es que ella se pondría muy triste. Y vemos entonces cómo se tienen que someter a veces a muchas cirugías, porque otra vez están viviendo para alguien o por alguien. ¿Qué tendríamos que hablar aquí? Que la que no recibió una buena castración en este caso pues sería la mamá. Tiene miedo de perder a la hija porque entonces perdería su posición de madre. Yo creo que también esta parte digamos, del paciente es qué hacer con esta nueva vida que se le da, digamos, esta nueva oportunidad, digamos, literal, de que se le da para vivir, digamos, así entre comillas, debió de haber muerto, pero no, tiene la nueva, y cómo no dejarse llevar para volver a repetir, otra vez que aparezca la compulsión a la repetición, y otra vez que aparezca esa pulsión de muerte, ¿no? Digamos, esa es la parte, o el dilema que todo paciente con este trasplante se pregunta, digamos, cómo hacerle para vivir otra vida de otra persona nueva,
pero sin dejar de ser él o ella, digamos, pues es un problema así como de que difícil, ¿no? Al fin de cuentas el plantear la nueva vida, pero siendo la misma persona, pues obvio que se puede, ¿no? Pero también son muchos cambios que se tienen que hacer, que se han hecho, digamos, a lo largo de toda la vida, pero en este caso como se plantea de una forma muy rápida, pues no llegan esos cambios así como a la par para poder decir la nueva vida va con esta nueva personalidad y por lo tanto ya cambiamos ahora sí el destino de la persona o cambia la persona ya su otra manera de vivir que no sea repetir su vida pasada, ¿no? Es, digamos, ese empujoncito del otro, ¿no? A fin de cuentas, parece que ese cambio, digamos, se exige, pero se exige de una manera como de, bueno, ya mañana que tienes tu órgano nuevo, entonces ya mañana tienes que ser una nueva persona. Y como dice el Doc, ¿no? Pues ya toda esta cuestión, que a fin de cuentas, pues también somos seres de costumbres, ¿no? De repetición y de ahí, precisamente múltiples explicaciones a diferentes fenómenos. Ojo, aquí parece que es, bueno, mañana cambias, ¿no? Mañana entonces ya no eres así, mañana entonces dejas tus hábitos, mañana tal cosa, y que ojo, el hábito pues también tiende a la misma repetición, ¿no? Tiende a la misma costumbre. Entonces aquí nos enfrentamos, digamos, también ya no solo este psiquismo del sujeto al del otro, sino el psiquismo de este sujeto hacia todo el grupo, digamos, al que pertenece, ¿no? Curiosamente, por decir esto que mencionaba Domingo, parte también de mitos populares o de frases incluso que se dicen muy coloquialmente, como por ejemplo, me recordó ahorita esto del trasplante, de bueno, me van a dejar un riñón más, pero seguro me van a tener que quitar otro, porque entonces yo tengo que dar algo a cambio, ¿no? Para recibir, que ojo, normalmente así es, digamos, en todos los, algunas que lo explicamos de los regalos y todo esto, por aquí también en el café, mencionamos, bueno, viene implícitamente la idea de yo ya te di esto y tú en algún momento quizás me darás otra cosa y así, ¿no? Nos vamos con una cadena interminable. ¿Qué pasa, por ejemplo, con algunas frases? Recuerdo un sujeto que decía, es que yo si no debo, no trabajo, ¿no? Digámoslo así, no debo y tengo que pagar, pues como que no me resulta la idea. Si yo debo, entonces tengo que trabajar y es la única manera, y dice, yo por eso saco todo lo que compro a crédito. O sea, si compro una televisión tiene que ser a 24 meses, si compro un carro tiene que ser a 48 meses, si compro tal cosa tiene que ser de tal manera, incluso por ahí hipoteco, pensiono, etcétera, todo para seguir trabajando, porque si yo no tengo esa presión, que ojo aquí, digamos, haciendo la analogía a la cuestión orgánica, a fin de cuentas es exigencia del otro, si yo no tengo esto, pues no voy adelante, no sigo, no trabajo, etcétera. Y aquí pasa exactamente lo mismo, digámoslo así, parece que si el otro no le dice, bueno, ahora tienes que cambiar porque mira, la nueva oportunidad que te están dando, entonces parece que esta persona hubiese seguido con sus hábitos toda la vida, ¿no? A fin de cuentas es muy diferente, por ejemplo, destruir quizás algo propio, en este caso sin una repercusión más que propia, aparentemente, en este caso, pues empezar a destruir algo y que el otro me reclame, ¿no? Y quizás con entrecomillado todo derecho, ¿no? Que a fin de cuentas es, bueno, ya se dio el órgano, pero ojo con estas frases que a fin de cuentas se dicen muchas veces sin la cuestión de, digámoslo así, intercambio orgánico ni mucho menos, pero se dicen, bueno, acuérdate que yo te di tal cosa, entonces tú tienes que reaccionar de tal manera, ¿no? Entonces aquí parece que se vuelve a hacer presente esta cultura, digamos, popular a nivel de la pérdida y la ganancia, que es algo que prima, ya lo habíamos explicado en alguna ocasión, y que aquí es también esto, ¿no? ¿Qué tal que, por ejemplo, si me van a dar un riñón, pues me tengan que quitar otra parte? O qué tal que a la hora de someterme a tal cirugía, pues tengan que atrofiarme tal cosa, porque como que es impensable esto de la ganancia absoluta, o de cómo lo voy a tener sin merecérmelo, ¿no? Entonces esto también después nos lleva a esta cuestión inconsciente que menciona Domingo, a nivel de, pues, en este caso el rechazo, ¿no? Es como de, si alguien me lo dio, pues aquí está tu órgano, ¿no? Ya no lo quiero. Y si en este caso la exigencia, como dice el Doc, va a ser algo muy difícil de llevar a cabo, cambiar todo esto, pues también podría venir el rechazo, a nivel de no, prefiero estar como estaba a tener que cambiar todo. Aquí leo en las noticias de Twitter de que crean hígado bioartificial para trasplante. Pero la pregunta, digamos, ahorita como el caso, ¿no? Digamos, alguien alcohólico que su hígado se vuelve cirrótico y pues se lo pueden cambiar y ya le ponen el hígado nuevo. ¿Y qué va a hacer con él? ¿Otra vez lo va a enfermar? ¿Se va a quitar su alcoholismo? Sí. ¿Qué va a hacer con esa pulsión de muerte, no? Porque ahí es lo mismo, por ejemplo, que la persona que se hace un bypass gástrico o una cirugía bariátrica, le quitan como 200 kilos, pero sigue comiendo igual, pues eso no va a cambiar. Y que muchas veces dicen, ¿no? Dicen, es que yo quiero hacerme, por ejemplo, la lipo, dicho muy coloquialmente, para comer todo lo que quiera, ¿no? Y entonces, pero
cómo quieres verte esbelto y entonces comer todo lo que quiera. Es como, digamos, pues no es equiparable, ¿no? Es una fantasía omnipotente. El trabajo, exactamente, la ganancia. Veíamos un programa... Pensamiento mágico. Veíamos un programa hace algunos días y por ahí mencionaba un tipo, es que yo leí un libro de trabaja 4 horas a la semana y vuélvete millonario. Y entonces el chico, en cuanto empezaba a trabajar más de estas 4 horas, dejaba el trabajo, ¿no? ¿Por qué? Porque si yo leí un libro que en 4 horas era posible convertirte en millonario trabajando a la semana, y pues todos con la idea de, bueno, es que si trabajas más tienes más dinero, tiene que ir en esa secuencia, ¿no? No al revés. Y de hecho por ahí va este tema, precisamente hace rato que decías, no trabajo si no debo, Sí, no. es no trabajo si no me veo obligado, Ajá. no respiro si no me obligan a respirar, no circula mi sangre si no me obligan a que circule con un marcapasos o con un trasplante de corazón, no filtro si no me obligan a filtrar, como el caso del riñón, y que de hecho aquí se habla de discernir entre lo bueno y lo malo, no metabolizo si no me obligan a metabolizar, como sería el caso del hígado, y el metabolismo filtraría lo tóxico, otra vez lo bueno, lo malo, lo propio de lo ajeno. Muy bien. ¿Qué otra cosa tenemos que hablar de este tema? Algunas veces se va a configurar una fantasía como si hubiera un hijo entre dos personas. Alguien me dio parte de su cuerpo y llevó parte de su carne, parte de sus genes dentro de mí, entonces sería como una especie de embarazo. Y tengo que cuidar de ese embarazo, de ese niño, que sería a fin de cuentas el órgano que me acaban de poner. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, cuando sea de alguien muy cercano? Pudiera haber ese tabú del incesto que se va a ver reavivado, pero de manera inconsciente, y se va a rechazar porque es algo que me resulta familiar. ¿Qué pasa si, por ejemplo, es de alguien que me causa conflicto? Otra vez, podría parecer una fantasía de rechazo. Pero también nos relata este autor del que les menciono un caso de una chica, le dona el órgano a su tío y se relaciona bastante fuerte con él, empieza a buscarlo más, empieza a hablar con él, empieza a ver una cercanía, como si fueran una pareja cuidando de un niño. Está cuidando a final de cuentas la parte infantil de ella, que representaría más el ello, eso que permanece inconsciente y que tiene su parte impulsiva y que la llevaba precisamente pues, a la posición de muerte o a la autodestrucción. Espérame, aquí falta, antes de irnos a la pausa, dice Manuel, si el donador está vivo, hay estadio del espejo, hay introyección del otro, pues no, cuando mucho nomás sería de esa parte, porque no todo se desestructuró, solamente esa parte, digo, y más que estadio del espejo es como un duelo y una aceptación de, bueno, así yo lo veo, pues no sé qué tanto sea que se tenga que hacer todo el estadio completo, que pues nomás hace a los 6 meses, ya lo demás ya es introyecciones y proyecciones, pero muy específicas, ¿no? Aquí el detalle es que no se haga una identificación proyectiva, que digamos es un nuevo órgano, quiere decir una nueva persona o una nueva personalidad, y eso sí va a ser una crisis psicótica, así, entre comillas. La parte por el todo. Ajá, es una parte del cuerpo del otro, pero no es todo el cuerpo del otro, toda la personalidad. Pero viene esa pregunta, ¿no? De ahora, si soy totalmente nuevo, si nomás es una parte o la mitad, o pues dónde queda la otra parte mía, ¿no? También, O si antes no funcionaba, tengo que ser otra persona que sí funcione, Antes y estaba entonces mal. tengo que ser como esa persona que sí funcionaba. Exactamente. Exacto, sí. Muy bien. Otro tema que tenemos que mencionar en cuanto a los trasplantes es la cuestión del legado. El legado sería tratar de llevar a cabo la trascendencia, quizás de la familia, del núcleo familiar, de una persona, de un apellido. Y muchas veces el trasplante busca precisamente ese legado. La persona que sobrevive a veces le promete incluso al donador que va a hacer algo bueno de su vida, pero no está hablando de la suya, sino de la de aquella persona que acaba de fallecer, sobre todo. Entonces la persona se ve obligada a vivir una vida que no es suya, y cada vez que se empieza a plantear esa cuestión, en que empieza a dudar si de verdad está viviendo por él o por alguien más, va a tener la misma conflictiva que suele tener el adolescente o cualquier persona que está en proceso de adquirir su identidad. Tendría que haber otra vez entonces un proceso de separación e individuación para que encuentre su propio camino. Y es ahí donde el paciente con trasplante puede llegar a vivir de manera normal, cuando encuentra su propia independencia. Es muy común que al principio el paciente va a ser completamente dependiente de la familia. En el caso, por ejemplo, del trasplante renal, a veces están hasta 6 meses en su casa y no pueden salir absolutamente para nada. Todo el tiempo hay manejo con cubrebocas, con guantes, con un montón de cosas por el estilo, y poco a poco empieza a salir
como si saliera otra vez del útero y comenzara a caminar, a moverse, como lo hizo en el proceso del nacimiento. Tiene que buscar entonces otra vez esa independencia, pero la familia no siempre lo va a ver tan fácil. ¿Cuál sería la ventaja en este caso de que la familia no lo deje ir? Bueno, que a veces ese miembro que está enfermo es el que terminó por unir de nuevo a la familia. Hace rato que mencionábamos los casos de las familias que se rompen, también va a haber familias que se unen precisamente por un enfermo, sobre todo cuando desaparece uno de los líderes o de la cabeza familiar, digamos que el padre o la madre por alguna razón ya no están o ya no están tan presentes, tiene que haber alguien más. Y a veces el paciente que enferma es el que empieza a movilizar a todos los demás, el que los hace vivir, el que los hace luchar, el que los pone a trabajar. ¿Por qué? Porque a lo mejor van a tener que pagar los medicamentos, los traslados. ¿Y qué va a pasar si ya no hay una razón para moverse? Es ahí cuando también el paciente puede caer en un rechazo o puede volver a enfermar para que la familia se siga moviendo, porque si no, no solamente moriría él, sino que muere toda la familia. Va a haber una separación. Otro punto importante que viene en el momento donde se tiene el diagnóstico es que hay otra vez esta castración. Perderíamos una imagen, la imagen que tenemos de nosotros mismos. Imagínense que fueran un niño, que fuera un adolescente que todavía no tiene lo que se llama la personificación de la muerte. A lo mejor no ha visto que haya muerto nadie cercano, no tiene miedo de que le pase nada, no conoce todavía sus límites, y entonces en el momento que le ponen un límite y le dicen es que tú te puedes morir, ahí viene un gran trauma. Y a esto Nacio le llama el dolor de humillación, el dolor de perder una imagen que teníamos de nosotros mismos. Ese momento donde nos damos cuenta de que no somos omnipotentes, que no somos dioses, que no vamos a vivir toda la vida, que podemos morir incluso antes que nuestros padres, nuestros abuelos, y va a ser un momento crítico porque tendríamos que cambiar el rumbo de nuestra vida. Tendríamos que aprovecharla de una manera diferente, tendríamos que dejar de pensar a lo mejor a futuro o en el pasado y concentrarnos en el día a día. Otro dolor que también nos menciona Nacio y que lo podríamos aplicar aquí es el dolor de la mutilación. Cuando va a haber una amputación, esto sobre todo pasaría en el paciente que dona, se va a vivir como incompleto y por eso también algunas veces va a enfermar la persona que ha donado. ¿Qué va a pasar entonces cuando esa persona, como en el caso que mencionabas, empieza a ponerse en riesgo? Va a aparecer una gran culpa en el paciente. Puede venir una depresión, pueden venir intentos suicidas. ¿Por qué? Porque en su fantasía está matando a la otra persona. Por mi culpa te estás muriendo, por mi culpa te enfermaste. Y va a haber una culpa mutua. ¿Por qué? Porque no saben qué hacer con esa vida nueva, como dice el que les acaban de dar. O inclusive puede pasar que cuando llega el trasplante también se dan cuenta de, bueno, que todo ese periodo para ser trasplantados y después también de pronto la familia se enferma, ¿no? Por el desgaste de estarlos cuidando, de estar todo el tiempo en el hospital y empieza ese sentimiento de culpa, ¿no? Que genera el rechazo al trasplante y de pronto también como esa pulsión de muerte de fallecer para que la familia pueda ya descansar, ¿no? Porque de pronto también los pacientes lo refieren así como me duele ver a mi madre cansada, me duele ver a mi padre que no puede, por ejemplo, continuar una vida, un trabajo y demás, ¿no? Que sería parte también de eso. Y que de hecho se confunde con el otro, porque ese dolor es de esa otra persona, pero es una persona que no se ha individuado, no se ha separado, y por eso le sigue doliendo lo que le pasa a alguien más, pero no le duele lo que le pasa a sí mismo. Ajá. Entonces hay una confusión ahí de identidades. Exactamente. Hay una vinculación bastante fusional, bastante simbiótica. Alguna vez incluso habíamos mencionado la película La decisión más difícil, donde aparecen múltiples trasplantes de médula ósea. El caso de la médula ósea también es muy crítico porque le están quitando totalmente la identidad. Ahí está todo el sistema inmune y donde está esta huella que habíamos mencionado. Y para que el paciente pueda recibir el trasplante necesitan eliminar todo ese sistema inmune. Es como si nos fueran a borrar toda nuestra identidad y tuviéramos que tener una nueva. Entonces tendríamos que vivir con un falso self, algo que no somos nosotros. Entonces hasta cierto punto podríamos decir que el paciente trasplantado tiene que ser alienado. Una persona alienada es una persona que se ve obligada a borrar parte de su pensamiento, de su personalidad, de su voluntad, de las actitudes conscientes e inconscientes. Tiene que dejar de ser esa parte de sí mismo que lo lleva a la autodestructividad.
pero muchas personas van a tener esta rebeldía que también se puede ver en la adolescencia y van a preferir morir antes que vivir como lo plantean a lo mejor los padres, como lo plantea el médico o cualquier otra figura de autoridad. Aquí dice Manuel, sí, si la pérdida de la posición de madre es teoría de Klein, es de Dolto, ¿no? Es más de Dolto. Es de Dolto, ok. Sí. Dice Jorge, saludos a nosotros, ¿podría mencionar algunos autores al respecto? Dice, gracias, gran tema. Por ahí en Facebook también se ha dejado eso. Sí, bueno, ya hemos mencionado algunos autores. Como tal no van a encontrar un libro así que diga, bueno, esto es la teoría de los trasplantes y ahí está todo digerido, sino que hay que irlo integrando y que es precisamente lo que hacemos en la especialidad. ¿Qué temas podemos revisar? Pueden revisar, por ejemplo, a Dolto, pueden revisar a Pierre Lanier, pueden revisar a Melanie Klein, que también es muy importante, Pichon Rivière, todos esos temas prácticamente los vemos en la especialidad y ayudamos precisamente a la integración. A consolidarlos. En psicosomática no van a encontrar como tal un lugar donde diga, bueno, si tengo gastritis es porque me siento enojado y ya, ahí se quedó. No. Cada paciente tiene sus propias fantasías. Sí nos puede servir un poco eso que ya hay de base en los libros, pero tenemos que ir hacia el paciente, porque el paciente es el que nos da el conocimiento. Así como en estos relatos que les mencionaba, los relatos dan el conocimiento al psicoanalista para que los integre, para que los reinterprete y que pueda resignificar la vida del paciente. Les decía, por ahí en Facebook también nos habían dicho que si podíamos hacer favor de por ahí mencionar algunos textos o autores, y bueno, pues se han estado mencionando durante el programa. Ahorita ya Domingo les dice eso es más específico, pero es cierto, digamos, quizás una conclusión que hemos dado muchas ocasiones, digamos, sobre el estudio de algún caso, de algún sujeto, es que en el psicoanálisis siempre se habla de subjetividades. Entonces, toda esta cuestión nos sirve de guía, es cierto, digamos, pero si se dan cuenta, hemos estado mencionando diferentes casos, tanto de cuestiones cinematográficas, como por ahí casos quizás más cercanos por acá que también conocemos, y bueno, incluso también los que se plantean en los libros, es precisamente para esto, ¿no? Para saber que hay una singularidad muchas ocasiones en la representación, sí del órgano, sí de la cuestión familiar, cultural, social, etcétera, pero el sujeto por su cuenta es quien va a llevar tanto este rechazo como esta aceptación. La pregunta es ¿por qué? Y a eso es a lo que se somete, digamos, el propio estudio desde la cuestión psicoanalítica. Y digamos así como libros como introductorios a la psicosomática, pues digamos que van a aparecer estos temas y ya luego los hilan. Bueno, hay libros ahorita que se pueden encontrar más fácil, los de Pierre Martí, son unos, el libro de la imagen inconsciente del cuerpo de Dolto, también digamos es como una introducción a, y los de Joyce McDougall no, ¿verdad? Pierre Lanier. Alegato por una cierta normalidad, okay, está por ahí un poco. De Pierre Lanier es complicado, no lo van a encontrar como tal esto de psicosomática, pero lo tienen que hilar. Se llama La violencia de la interpretación, que es un libro un poquito denso, pero también tiene material que darnos, que precisamente por ejemplo ella nos menciona que todos nosotros tenemos que integrar dos imágenes o dos yos. El yo que nos proyectan los demás, lo que dice Lacan, el yo-ye, o el yo del estadio del espejo, y el yo del aparato psíquico freudiano, aquel que se forma en base a identificaciones. Si lo que nosotros creemos de nosotros mismos choca con lo que creen los demás de nosotros, pero de manera muy importante, puede haber entonces una disociación, puede aparecer una psicosis, puede aparecer un pasaje al acto, puede aparecer una somatización. ¿Por qué? Porque se rechaza, porque es algo que no me permito aceptar. Me niego a verme como esa imagen que todos los demás me reflejan, y si me la reflejan todos, quiere decir que a lo mejor yo no tengo razón. Entonces entraría obviamente el paciente en crisis. ¿Qué tal si el paciente trasplantado le hacen ver todos que la vida que lleva es autodestructiva y que fue hasta cierto punto a lo mejor su responsabilidad que viniera antes de tiempo o que de hecho enfermar? Entonces va a ser un momento crítico para el paciente. Por supuesto. ¿Cuál es la función del psicoanalista ahí? Sobre todo contener, bajar la angustia, hacer un proceso de duelo incluso. ¿Por qué duelo? Por la pérdida de la imagen que tenían de sí mismo, por la pérdida de la unión umbilical con la madre, que lo hablaríamos hace rato con Dolto, la castración umbilical. Va a haber personas que pareciera que nunca les cortaron el cordón. ¿Cómo lo vamos a ver? Son personas que no pueden comer si no les da alguien de comer. Pueden pasar todo el día, se les olvida comer y le dicen, oye, ¿por qué no has comido? No, es que no ha llegado mi mamá, no ha llegado fulanita y es quien me da de comer. Va a haber personas que no pueden respirar por sí mismos, como el caso del niño asmático, pero podríamos pensar también el paciente que llega a enfermar tanto de los pulmones que requiere un trasplante. Entonces necesita que alguien le ayude a respirar.
como si necesitara otra vez el vínculo con el cordón umbilical. En el caso del corazón, Kiosa nos habla de un ritmo primordial. Nuestro ritmo marcapasos se sincroniza con la voz de la madre. Si la madre habla muy rápido, el corazón del niño va a empezar a latir más rápido. Si la madre habla muy lento, ese corazón late más lento. Pero cada uno de nosotros va a tener nuestro tiempo para todo. El paciente que necesita un trasplante o que necesita un marcapaso es alguien que ya no sabe cómo vivir o ya no tiene nada que lo mueva. Entonces necesita alguien que lo empuje, y como podría ser una persona afuera, lo puede hacer un órgano. Pudiera parecer incluso una especie de objeto transicional. Es una manera de individuarse poco a poco de esa persona de la que dependían, con un intento de esta vez sí lograrlo, porque hubo un momento traumático, quizás en la infancia, donde no se logró. Decías también en general creo que de todos los trasplantados, de la dificultad que tienen de distinguir lo que les hace daño y de lo que no, ¿no? ¿Cómo era eso? El discernimiento. Ajá. Exacto. ¿Cómo era? Discernir. ¿Cómo lo vamos a discernir? Nos plantea Kiosa que es a través del riñón. El riñón es el que toma lo tóxico, lo va a tirar, y lo que sí sirve lo va a reutilizar y va a formar parte de nuestro cuerpo. Pero ¿qué va a pasar aquí con las personas que no saben elegir a las personas que sí son amigos de los que no son amigos? Las buenas influencias de las malas influencias, una comida que sí sirve de otra que no sirve, una bebida que sí sirve de otra que le va a hacer daño, qué medicamentos puede tomar y qué no, cómo combinarlos y cómo no, que es bastante común. Personas que mezclan a lo mejor con el alcohol, con un medicamento, que también se da en pacientes trasplantados, y al rato por eso viene también el rechazo, porque es un tóxico, claro, al final de cuentas. Ok. Muy bien. Era eso. Muy bien. Bueno, como conclusión, ¿qué le podemos aportar al paciente con un trasplante? Contención sobre todo. Le vamos a tratar de resignificar también el por qué vino ese trasplante, porque en ese momento, qué puede hacer con esa nueva vida, cómo encontrar su propia identidad, eso también es importante, y no propiamente que se vaya a curar mágicamente o que se vaya a regenerar el órgano. Muchas veces se van con esa cuestión, por eso sería una fantasía omnipotente. Ah, sí, me acordé de mi nueva sección y un psicoanalista en el cine. Hoy ya mencionamos dos películas. Ya mencionamos dos, pero no en la sección, sí, en la sección, que todavía no tiene musiquita, pero algún día tendrá. Con respecto a la película de Intensamente, digamos, allí hay una ruptura, pues ya por fin hay una ruptura con la generación Z. Ay, qué bueno, por fin. Está viendo muchas de caricatura últimamente, ¿no? La semana pasada fue Los Minions. Uno tiene la obligación de ver, no porque quiera, sino porque uno estudia. No, sí, eso es cierto. ¿Sí? Entonces, digamos, aquí por lo menos, digamos, o en esa película se le da un valor a la tristeza, ¿no? Digamos, se le da un valor a los duelos que se tienen que hacer para poder crecer. Digamos, no es solamente, como decía Zizek, de que solamente, digamos, es una generación del goce por el gozar mismo, ¿no? Estar siempre divertidos, estar siempre alegres y amables y en fiesta tras fiesta, sino que se necesita esos duelos, esas tristezas o ese dolor para poder crecer. No, pues está bien, qué bueno que ya apareció una película que le da ese valor. Vamos a tener que hacer un convenio con alguna cadena de cines para que nos auspicien las entradas y nosotros hagamos la invitación a que vayan. Se cierra la sección. La sección, exactamente. Luego, como conclusión. Sí, ¿Ya? Bueno, la segunda conclusión. Pues los invitamos a que se unan a la especialidad. Al final les pedimos un trabajo donde hacen un ensayo, y en este ensayo van a tratar de hacer una hipótesis, que es lo que nosotros queremos. Van a tratar de explicar por qué a un caso real, a una película, a una obra literaria, en ese caso le pasó esa enfermedad. Ahí no hay riesgo de que fallen, ahí no pasa nada, nadie se va a quejar, pero es una manera de practicar. Muchos de nuestros alumnos sí han tenido casos reales y se han enriquecido mucho con esta retroalimentación, con este trabajo que tienen con otros compañeros que también están en presencial y en línea, y que a final de cuentas es lo que nos ayuda a hacer nuevas investigaciones, porque como les comentaba, no hay tantas. Sí, pues un terreno a explotar también dentro de este psicoanálisis. Como les decía Domingo, pues quizás no hay algo que consolide, digamos, como tal el tema.
quizás posteriormente domingo se anime por ahí a hacer algo, pero lo que sí es la invitación a ir más allá de los textos, precisamente a través de esta especialidad, y bueno, por ahí a domingo les incluyen incluso esto de cómo es que se finaliza, ¿no? Pues precisamente poniendo en práctica toda esa cuestión teórica que han estado llevando, y bueno, domingo por ahí combinando precisamente tanto el área psicoanalítica y también para los que nos escuchan quizá por primera vez, bueno, el área médica que también es parte de él. Y también ven películas, ahí y también ven cintas, también hay sección de un psicoanalista en el cine. Ya próximamente vienen los ciclos cinematográficos, entonces ahí ya vamos a llamarlo así, un psicoanalista en el cine seguramente, para que asistan. Como bien sabes, exacto. Muy bien, pues despídanse por favor. Que pasen buena noche. Hasta la próxima. Gracias, nos escuchamos la próxima semana. Nos seguimos escuchando en YouTube si así lo quieren, y hasta la próxima. Así es, que pasen muy buena tarde.